De acuerdo al concepto que nos ofrece también Robbins, una organización pues es una unidad social coordinada en forma consistente que se compone de dos o más personas que funcionan con relativa continuidad para lograr una meta en común. Estos conceptos rescatan pues que son un grupo o un conjunto de personas que buscan un fin, un propósito para lograr una meta o un objetivo. En estas organizaciones, obviamente, se desarrolla un trabajo, una producción, ya sea producir un servicio o producir un producto, y en ella intervienen los llamados gerentes, que son individuos que supervisan estas actividades y logran determinadas metas por medio de las demás personas, a las que le llamamos subordinados. Entonces, aquí participan los gerentes y los subordinados. Pero el rol del gerente va más allá de únicamente supervisar, sino que también el gerente juega un papel importante en la organización. Debe de aplicar adecuadamente lo que viene siendo un proceso administrativo. Planear, debe organizar, debe dirigir y debe controlar a la empresa. Que este proceso administrativo lo aplicamos 171. A ver, está. lo aplicamos en la parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pues que es una forma de administrar, ya que el proceso administrativo no es otra cosa que la administración en acción. En nuestra propia vida necesitamos planear lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué es el proceso de organizar, ver que se haga y qué tanto se logró de lo que teníamos planeado. Entonces, la administración, el proceso administrativo se aplica en nuestra vida cotidiana, en todas las actividades. Y para realizar esta aplicación de esta administración, los gerentes, pues deben de contar con ciertas habilidades, con ciertas aptitudes que deben de tener. Estas aptitudes bien pudieran ser aptitudes que se van desarrollando durante su preparación, como las aptitudes técnicas, que no es otra cosa que la capacidad de aplicar el conocimiento, la experiencia y la especialización. Las aptitudes conceptuales, que vienen siendo esos conceptos, esas teorías de cómo saber y entender y motivar a alguien. Las aptitudes humanas, ya que los gerentes deben tener la capacidad mental de analizar, de diagnosticar los problemas que se presentan en una organización. Pero entonces en sí, ¿qué es el comportamiento organizacional? ¿Y qué estudia el comportamiento organizacional? Es muy sencillo. El comportamiento organizacional estudia lo que hacen las personas en una organización y cómo eso que hacen esas personas afecta el comportamiento al desempeño de esta, que bien pudiera ser un desempeño positivo o un desempeño negativo. Entonces, el comportamiento organizacional lo que hace es estudiar lo que hacen estas personas, ya sea de manera individual, de manera grupal o de manera organizacional dentro de esta organización, para ver cómo afecta. Entonces, este comportamiento organizacional está estudiando esas actitudes. Para esto, el comportamiento organizacional obviamente se auxilia de otras disciplinas que están dentro de esta ciencia, ¿no? Que viene siendo la psicología social, la sociología, la antropología, que son ciencias que van estudiando de diferentes formas a los individuos y a los grupos de individuos. Como sabemos, la psicología pues nos va a ayudar a explicar las conductas de los seres humanos. Los psicólogos principalmente pues se ocupan de estudiar y tratar el comportamiento individual, de manera individual. Por eso es importante que un licenciado en administración comprenda y sepa y tenga conocimientos generales de la conducta de los seres humanos. Cómo observa el individuo, cómo percibe, cuáles son sus actitudes, cómo aprende, cuáles son las características biográficas que lo forman. Otra disciplina que auxilia a este comportamiento organizacional es la psicología social. Esta pues estudia y establece los fenómenos sociales, principalmente en individuos o en grupos, y se centra en la influencia entre sí, entre las personas. Porque una persona que está sola no se comporta de la misma manera que cuando está en un grupo, ¿verdad? Una persona que se encuentra en la iglesia no se comporta igual que cuando está en la escuela.
nosotros como estudiantes no nos comportamos igual que cuando estamos con nuestra familia. Entonces en ocasiones hasta nuestros padres dicen, no, es que ese no es mi hijo del que me estás hablando, pero en realidad el ser humano es muy cambiante y puede cambiar rápidamente de actitudes y también de conductas. Entonces, esta ciencia nos va a ayudar precisamente a conocer cómo puedo influir para que su rendimiento sea positivo o sea negativo. La sociología, pues estudia a las personas, el ambiente social, el comportamiento grupal, cómo contribuye en la parte de las teorías de organizaciones, interviene más en la parte de la cultura, de los conflictos, del manejo del poder en las organizaciones, cómo se forman los grupos, las etapas de esos grupos que van evolucionando. Y la antropología pues se encarga ya de estudios de sociedades principalmente. Aquí su objetivo es aprender sobre los seres humanos y sus actividades. Aquí de manera muy gráfica, sí se alcanza a observar esta gráfica importante para mí, que es el centro de la clase. Aquí vemos cómo está el comportamiento organizacional, cómo se evalúa en 3 niveles, a nivel individuo, a nivel grupal y a nivel organizacional. Y aquí están los temas. ¿Sí se sigue observando, maestro Rafael? Sí, maestro. Sí, sí se ve. Vemos ahí, miren, de manera más gráfica y más grande en la pantalla, cómo los 3 niveles están aquí y el individuo, cómo la psicología se encarga de esta temática. Observen cómo la psicología interviene en la temática de aprendizaje, de motivación, las percepciones, la capacitación, el liderazgo, la satisfacción en el trabajo, que la satisfacción en el trabajo va a ser una de las variables que va a presentar el equipo de jóvenes que va a intervenir, hizo un trabajo sobre la parte de satisfacción laboral. También la evaluación del desempeño, la medición, la selección del personal. Veamos cómo la psicología principalmente se enfoca en esas temáticas. Y vemos acá la psicología social, cómo interviene, pero ya de manera grupal, en otros temas como el cambio organizacional, cómo cambiar las aptitudes, la comunicación, el poder, el conflicto, el comportamiento. Y ya la sociología, pues estudia otros temas como la teoría organizacional, los cambios, la cultura, y la antropología cierra con estos temas, los valores comparativos, las actitudes, la cultura y el ambiente organizacional. Este esquema es lo que estudia principalmente el comportamiento organizacional. Esto es lo que está estudiando el comportamiento organizacional. Bueno, ahí una vez que queda claro qué hace el comportamiento organizacional y de qué disciplina se auxilia este comportamiento organizacional, pues observamos que hoy en día la globalización nos ha venido a modificar las conductas. Observamos que ya las organizaciones ya no están limitadas ni tienen fronteras. Las fronteras son imaginarias, las fronteras ya no existen. Podemos ahorita exportar, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, podemos exportar e importar de México a Colombia, a otros países, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, entre otros países. Podemos mandar e intercambiar productos y servicios, ¿sí? Ya sea que enviemos o que recibamos productos. Entonces, hoy en día el comportamiento organizacional permite estudiar estas organizaciones cómo llevar un cambio y cómo salirse de lo local y no pensar únicamente en la parte local y regional, sino irnos a la parte internacional, internacionalizar nuestras empresas. ¿Por qué? Porque hoy observamos en todos los países, en la gran mayoría, donde no hay un Oxxo, donde no hay una bodega Aurrerá, donde no hay un Walmart, un Waldos, o sea, empresas internacionales, transnacionales, ¿sí? Empresas que son de clase mundial, como la Modelo, como Coca-Cola, que están presentes en muchos países. Entonces, ¿cómo estas organizaciones han venido a estar presentes en muchos lugares, ¿no? Entonces, para poder crecer y poder desarrollarnos y nuestra economía sea mayor, tenemos que pensar de manera global. Y para esto no podemos quedarnos como profesionistas de México, como profesionistas de Colombia, sino tenemos que aprender otros idiomas, aprender el inglés, claro que es uno
de los idiomas, de los principales idiomas que nos piden en las fronteras. Si hablamos de Tijuana, en las fronteras del norte, en la frontera del sur, estamos viendo que el idioma del inglés es uno de los idiomas que más nos pide. No es porque ya no es que porque quiera o no quiera, o me guste o no me guste. El inglés es importante e indispensable para poder crecer, para poder salir a otros lugares. Entonces, y poder tener éxito, vaya, y poder crecer. Español, estamos hablando de la tendencia del chino, incluso ahorita las redes sociales se han inundado de cómo la cultura china y cómo las tendencias hoy en día nos están afectando. Esto puede ser positivo o negativamente, no estoy hablando de negativamente o positivamente, pero nos están influenciando y podemos ver que las redes sociales como como el Facebook, como el Instagram, como el YouTube, estamos siendo influenciados de manera internacional y por eso no podemos quedarnos atrasados, estancados en lo que estamos realizando en casa únicamente, sino hay que sacarlo y hay que competir, que es uno de los temas que estamos trabajando en investigación de mi cuerpo académico, que son las microempresas, o sea, cómo estas microempresas tienen que prepararse, tienen que aprender para poder competir con esas empresas de clase mundial que vienen a cerrar e incluso a afectar la economía o ayudar la economía. Todo depende si lo vemos como una debilidad o como una oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues impulsar el cambio, la innovación. Impulsar y dominar el cambio no es fácil porque todo está cambiando. Ahorita los iPhones, sale el iPhone 12, quiero el 13, quiero el siguiente iPhone. Entonces, la competencia, los consumidores estamos siendo más agresivos. Los consumidores queremos cada día más. La obsolescencia programada de las empresas nos está ganando. Vemos claramente que un automóvil todavía no lo termino de pagar a los 4 años cuando ya me está fallando y está mandándome la empresa una promoción para que yo me enganche y tome otro automóvil. Las tarjetas de crédito es un ejemplo similar. Hoy en día ya casi nadie puede comprar de contado. ¿Por qué? Porque ya le debemos a la tarjeta de crédito, ya le debemos 1 año, 2 años adelantado, ya estamos vendidos en la tarjeta de crédito. Las nuevas modalidades, es importante que por eso también atiendan la cultura financiera, que no nada más sean estudiantes que se especialicen en una área, sino que sean más bien estudiantes holísticos, estudiantes que integren siempre en su mente el estar innovando, la mejora continua del Kaizen para estar mejorando día con día. Para esto hay que ser flexible, hay que estar mejorando esa calidad de lo que estamos haciendo. Y ser profesionistas de calidad no es fácil. Ser un profesionista de calidad es cumplir, ser respetuoso, ser honesto, estar preparado, estar puntual, estar atento, ¿sí? Entonces, hay que estar con esa parte de hacia dónde vamos las tendencias, hacia dónde están los mercados que se están moviendo, ¿sí? De manera muy general, pues eso es lo que lo que debemos saber para manejar un comportamiento en las organizaciones. Y bueno, como ya les decía, el comportamiento organizacional estudia en 3 niveles a los individuos dentro de la organización. Al individuo como tal, a los grupos de individuos y al sistema total de la organización. Para poder modificar la conducta de una persona o de un individuo, yo necesito conocer cómo está comprendido un individuo. Y el individuo tiene aptitudes, les decía. El individuo tiene habilidades. ¿Pero qué es una aptitud? Pues es la capacidad que tiene un individuo para llevar a cabo las diferentes tareas o trabajos. ¿Sí? Las actitudes generales de un individuo, por ejemplo, la esencia, que están constituidos por conjunto de factores, los cuales se denominan intelectuales y físicos. Los individuos tenemos aptitudes intelectuales y físicas. A lo mejor hay puestos, hay algunas actividades que requieren más, que tengas mayor talento, mayor materia gris, y habrá trabajos que requieran un trabajo más físico, ¿no? Generalmente el trabajo del profesionista pues siempre está más enfocado a la parte de estar trabajando las habilidades intelectuales, y las habilidades físicas sí las necesitamos, pero trabajamos mayormente con las habilidades